El Mercedes negro se detuvo en la entrada principal del restaurante Velvet Room una fría noche de diciembre en Viena, Austria, y el conductor bajó rápidamente para abrirle la puerta trasera a su pasajero. Khaled al-Razi salió del vehículo con un traje oscuro a la medida y un abrigo largo de lana que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Y miró al restaurante con ojos cansados, tras haber visto demasiadas reuniones de negocios y demasiadas habitaciones de hotel vacías durante el último mes. Tenía 58 años y su cabello se había vuelto plateado en las sienes. Pero su rostro aún conservaba los rasgos fuertes de un hombre que había construido un imperio de la nada. Un hombre que había convertido una pequeña empresa comercial de Abu Dhabi en una de las mayores corporaciones de petróleo y gas de todo Oriente Medio. Su patrimonio neto se estimaba en $4.200 millones. Pero esa noche, Khaled no se sentía multimillonario en absoluto, porque esa noche simplemente se sentía como un hombre cansado que deseaba una cena tranquila y a solas antes de volar de regreso a Dubái por la mañana. El acuerdo había sido un éxito y acababa de firmar contratos por valor de $800 millones con un consorcio energético europeo. Pero el éxito había dejado de ser su alegría hacía muchos años y ahora solo lo sentía como un número más. Khaled, la hoja de cálculo, cruzó la puerta principal del salón de terciopelo y de inmediato se fijó en el elegante interior, con sus lámparas de araña de cristal, cortinas de terciopelo y manteles blancos que parecían brillar. Bajo la tenue iluminación, el loco se le acercó con una sonrisa forzada y le preguntó su nombre. Khaled le dijo que tenía una reserva a nombre de Al-Rashid para las 7:30 de la tarde. El loco bajó la vista hacia su libro y su sonrisa se desvaneció levemente, y le contó a Khaled que había habido un pequeño problema con su reserva. Khaled sintió la primera punzada de irritación en el pecho, pero mantuvo la calma y preguntó de qué tipo de problema hablaba el hombre. Motod explicó que había habido un malentendido y que la mesa privada en la esquina que Khaled había solicitado específicamente se le había dado a otro cliente que había llegado antes. Se disculpó por las molestias mientras señalaba otra mesa cerca de la puerta de la cocina. Miró la mesa ofrecida y vio que estaba ubicada en el peor lugar posible de todo el restaurante, justo donde los camareros pasarían corriendo con los platos de comida y donde el ruido de la cocina sería constante. Había solicitado específicamente una mesa tranquila en un rincón cuando su asistente hizo la reserva 3 días antes y le habían prometido que todo estaría perfectamente organizado para su visita. Pero Khaled estaba demasiado cansado para discutir, así que simplemente asintió y siguió al loco a la mesa inferior, diciéndose a sí mismo que solo era la cena y que se iría en 1 o 2 horas. Se sentó, se quitó el abrigo y un camarero apareció casi de inmediato para entregarle un menú y una carta de vinos. El camarero era un joven austriaco rubio y con una energía nerviosa que sugería que era nuevo en el trabajo. Saludó a Khaled con una sonrisa que parecía forzada y falsa. Khaled abrió el menú y comenzó a revisar las opciones, buscando algo que se ajustara a sus necesidades dietéticas, ya que, como musulmán practicante, no comía cerdo y prefería carne halal cuando estaba disponible. Pero el menú era confuso y nada estaba claramente marcado. Cuando Khaled preguntó al camarero qué platos eran halal o al menos libres de cerdo, el joven pareció confundido y dijo que tendría que consultar con la cocina. Esperó casi 10 minutos mientras el camarero desaparecía. Durante ese tiempo, observó cómo atendían a otros clientes con rapidez y eficiencia mientras él estaba sentado con solo un vaso de agua. Cuando el camarero finalmente regresó, le dijo a Khaled que el chef había dicho que la mayoría de los platos se podían modificar y que Khaled simplemente debería decirles qué quería evitar. Esta no era la respuesta que Khaled esperaba, ya que quería información clara y no garantías vagas. Pero decidió pedir un plato de cordero que parecía seguro y una ensalada sencilla para empezar. El camarero anotó el pedido y luego le pasó la carta de vinos a Khaled, sugiriendo que el restaurante tenía una excelente selección de vinos austriacos que maridarían a la perfección con su refresco de leche. Khaled declinó cortésmente y explicó que no bebía alcohol. Pero el camarero pareció sorprendido y le preguntó si estaba seguro, ya que el consumidor acababa de abrir una botella muy especial esa noche.
Khaled sintió que su irritación aumentaba porque había dicho claramente que no y no le gustaba que lo obligaran a explicar sus preferencias personales a un desconocido. Le dijo con firmeza al camarero que quería agua con gas y nada más. El joven finalmente asintió y se marchó mientras esperaba su comida. Kel miró a su alrededor y observó a los demás comensales, la mayoría de los cuales parecían ser europeos adinerados que disfrutaban de comidas y vinos caros sin ningún complicaciones. Se preguntaba si sabían lo afortunados que eran de moverse por el mundo sin tener que dar explicaciones constantemente, sin preocuparse de si su comida cumplía ciertos requisitos o si sus costumbres serían respetadas. Khaled había viajado a cientos de ciudades en docenas de países a lo largo de su carrera. Se había alojado en los mejores hoteles y comido en los mejores restaurantes. Pero nunca había dejado de sentirse como un extraño en lugares como este. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente preguntándole si todo iba bien y Khaled respondió brevemente diciendo que todo estaba bien, aunque no eran 20. Pasaron minutos antes de que llegara la ensalada y cuando el camarero la colocó frente a Khaled, notó inmediatamente que algo andaba mal. Había pequeños trozos de carne mezclados con las verduras. Y cuando Khaled preguntó qué tipo de carne era, el camarero le dijo casualmente que eran trocitos de tocino que el chef había añadido para darle más sabor. Khaled miró el plato con incredulidad porque había preguntado específicamente por cerdo y había pedido específicamente un plato que creía seguro, y ahora estaba viendo una ensalada cubierta de trozos de carne de cerdo. Apartó el plato y le dijo al camarero que no podía comer eso y que había dejado muy claras sus restricciones dietéticas al principio de la comida. El camarero parecía molesto en lugar de disculparse, cogió el plato y dijo que traería otra ensalada sin tocino, como si se tratara de una pequeña molestia en lugar de un fallo grave. Khaled se sentó solo en su mesa cerca de la puerta de la cocina, escuchando el ruido de los platos y los gritos de los cocineros. Y se preguntó por qué se había molestado en ir a ese restaurante. Podría haber pedido servicio de habitaciones en su hotel, donde el personal lo conocía y entendía sus necesidades, y nunca habría cometido un error tan descuidado. Pero había querido salir de su habitación de hotel porque la soledad de aquellas 4 paredes se había vuelto insoportable después de tantas noches fuera de casa. Llegó una nueva ensalada y Khaled la comió despacio, sin placer. Aunque la noche seguía decepcionándolo, tanto en lo grande como en lo pequeño, aún no lo sabía. Pero lo peor estaba por llegar, y con el algo inesperado que cambiaría su vida para siempre. Khaled terminó su ensalada, dejó el tenedor en el plato vacío y miró su reloj para ver que, tras casi 45 minutos desde que se sentó por primera vez en esa horrible mesa cerca de la cocina, los demás comensales del restaurante parecían estar disfrutando de unas veladas maravillosas, llenas de risas, buena comida y un servicio atento. Pero Khaled se sentía invisible, como si no importara en absoluto a nadie en ese lugar. Su camarero había desaparecido de nuevo. Y cuando Khaled intentó llamar la atención de otra empleada que pasaba, la mujer simplemente sonrió y le dijo que encontraría a su camarero. Pasaron otros 10 minutos antes de que el joven camarero rubio apareciera finalmente en la mesa, con aspecto apurado y distraído. Le preguntó a Khaled si todo estaba bien con un tono que sugería que no le importaba la respuesta. Khaled le dijo que seguía esperando su plato principal y preguntó cuánto tardaría. El camarero dijo que lo consultaría con la cocina y se marchó sin disculparse por la comida. Sacó el móvil y empezó a responder correos del trabajo solo para pasar el rato, porque estar solo, sin nada que hacer, le hacía sentir todo el peso del agotamiento y la soledad. Pensó en su esposa Fátima, que estaba en Dubái, y deseó poder oír su voz, pero era muy tarde en el Emiratos Árabes Unidos y ella ya estaría dormida. Llevaban 32 años casados y ella había sido su pilar en cada desafío y cada triunfo, y la echaba de menos más de lo que podía expresar con palabras. Sus hijos ya eran adultos y tenían sus propias familias. Y la gran casa de Dubái a menudo se sentía vacía cuando Khaled estaba de viaje de negocios, algo que ocurría con demasiada frecuencia últimamente. A veces se preguntaba por qué seguía trabajando tan duro cuando ya tenía más dinero del que podía gastar.
Pero la verdad era que no sabía cómo parar, porque el trabajo había sido su identidad durante tanto tiempo que había olvidado quién era sin él. El plato principal finalmente llegó, llevado por el mismo camarero, quien lo colocó frente a Khaled con un golpe sordo que hizo que parte del contenido salpicara el mantel blanco. Bajó la vista hacia su plato de cordero e inmediatamente notó que algo andaba mal, porque la carne estaba pálida y la salsa tenía una fina capa encima, lo que significaba que la comida había estado bajo una lámpara de calor durante demasiado tiempo. Tocó el borde del plato y lo encontró apenas tibio. Y cuando cortó el cordero y le dio un pequeño bocado, confirmó que la comida estaba tibia, como mucho, y había perdido toda su. El sabor y la textura de la comida no habían estado a la vista. Dejó el cuchillo y el tenedor y llamó al camarero a la mesa. Le explicó con calma que la comida no estaba lo suficientemente caliente y preguntó si podía reponerla. Con una porción fresca, el camarero miró el plato y luego a Khaled y se encogió de hombros, como si ese no fuera su problema. Le dijo a Khaled que la cocina estaba muy ocupada esa noche y que era lo mejor que podían hacer. Luego le preguntó si quería calentarla en el microondas. Khaled no podía creer lo que oía. Estaba sentado en lo que se suponía era uno de los mejores restaurantes de Viena y le ofrecían comida en microondas como si estuviera en un restaurante barato de carretera. Le dijo al camarero que no quería que le calentaran el cordero en el microondas y pidió hablar con el gerente. Inmediatamente, el camarero puso los ojos en blanco, de una forma que probablemente pensó que Khaled no notó, y luego se alejó diciendo que encontraría al gerente. Hassel se había sentado a su mesa, sintiendo la ira creciendo en su pecho como un fuego que se descontrolaba lentamente. Y se recordó a sí mismo que era un respetado hombre de negocios que había lidiado con problemas mucho más serios que una mala comida en un restaurante. Pero había algo en esa noche que lo había irritado. Algo en la falta de respeto casual y el servicio descuidado que sentía como un insulto personal. Había trabajado toda su vida para alcanzar un puesto donde lo trataran con dignidad y respeto. Y, sin embargo, allí estaba, siendo tratado como si su tiempo y sus necesidades no importaran en absoluto. El gerente finalmente apareció en la mesa. Un hombre alto, con un bigote fino y un traje un poco ajustado, se presentó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Le preguntó a Khaled cuál era el problema y Khaled le explicó todo desde el principio. La reserva perdida, la mesa cerca de la cocina, el tocino en su ensalada, el plato principal frío y el camarero grosero que había sugerido calentar su comida en el microondas. El gerente escuchó con una expresión que oscilaba entre la preocupación fingida y la molestia apenas disimulada. Y cuando Khaled terminó de hablar, el gerente ofreció una serie de disculpas que sonaron ensayadas y poco sinceras. Dijo que lamentaba mucho las molestias y que con gusto quitaría el plato principal de la cuenta como gesto de buena voluntad, y que esperaba que Khaled le diera otra oportunidad al restaurante en el futuro. Khaled miró al gerente con incredulidad porque este hombre claramente no entendía la magnitud de los fallos ocurridos esa noche y un pequeño descuento en una comida arruinada no iba a arreglar nada. Le dijo al gerente que no le interesaba el descuento y preguntó si el restaurante podía simplemente preparar una comida fresca, caliente y comestible. El gerente dudó y dijo que la cocina estaba muy congestionada esa noche y que podrían pasar otros 30 o 40 minutos antes de que pudieran preparar un nuevo plato. Preguntó a Khaled si quería esperar o si prefería pedir algo. Al-Khaled sintió un estallido en su interior en ese momento, pues llevaba 3 semanas viajando y había sido paciente durante innumerables reuniones, negociaciones y retrasos, y simplemente no podía soportar más faltas de respeto de este restaurante que claramente no merecía su visita. Pensó en todas las veces en su vida en las que lo habían hecho sentir pequeño e indeseable. Todas las veces en que la gente, al fijarse en sus rasgos árabes y su nombre tradicional, había decidido que no merecía el mejor servicio. Recordó ser un joven que acababa de empezar en el mundo de los negocios, viajar a Londres por primera vez y ser seguido por guardias de seguridad en unos grandes almacenes, asumiendo que iba a robar algo. Recordó haber sido apartado en los aeropuertos para un control adicional más de las que podía recordar,
simplemente por su aspecto y su procedencia. Recordó todos los insultos sutiles y las barreras no tan sutiles que había enfrentado a lo largo de su carrera. Y de repente, esta terrible escena se sintió como la gota que colmó el vaso de una carga que había cargado durante 58 años. Khaled se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla raspó ruidosamente contra el suelo y el sonido hizo que varios comensales cercanos se giraran para mirarlo. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la cartera y varios billetes de 100 euros que tiró sobre la mesa. Sin molestarse en contarlos, le dijo al gerente que se iba y que no le daría otra oportunidad a este restaurante. Ni esa noche ni nunca. Y luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta principal. El gerente lo llamó, ofreciéndole más disculpas y más descuentos. Pero Khaled no aminoró el paso ni miró atrás. Había terminado con este lugar y con esta noche. Y lo único que quería era volver a su habitación de hotel. Omi quedarse solo con su decepción. Estaba casi en la puerta cuando oyó algo que lo detuvo en seco. Algo tan inesperado y tan hermoso que atravesó su ira como un cuchillo en la mantequilla caliente. El sonido provenía de algún lugar detrás de él, de algún rincón del restaurante que Khaled no había percibido durante su miserable cena. Era música, pero no cualquier música ni el típico piano de fondo que los restaurantes caros solían poner para crear ambiente. Era algo diferente, algo que llegaba a lo más profundo de la memoria de Khalid y avivaba sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. La melodía era inconfundible para cualquiera que hubiera crecido en el mundo árabe, porque eran las primeras notas de una canción llamada Abak, que significa Te amo en árabe. Y era una de las canciones más famosas jamás grabadas por el legendario cantante egipcio Abdel Alá Muflet. Se quedó paralizado cerca de la entrada del restaurante con la mano aún extendida hacia la puerta y sintió que el corazón se le encogía dolorosamente en el pecho mientras la música seguía fluyendo por el aire. Hacía más de 20 años que no escuchaba esta canción. Desde el día en que su madre falleció en su cama, en la antigua casa familiar de Abu Dhabi, y la había evitado específicamente porque los recuerdos que traía a la memoria eran demasiado dolorosos. Su madre había amado a Abdel Aleim Hafez más que a cualquier otro cantante, y había puesto sus discos constantemente durante la infancia de Khaled, llenando su hogar con los sonidos del amor, la añoranza y la hermosa poesía árabe. Era una mujer sencilla. Su madre, sin educación formal, pero con una sabiduría que Khaled solo llegó a apreciar al crecer, crió a 5 hijos mientras su padre trabajaba largas horas en los muelles. Y mantuvo unida a la familia en tiempos de pobreza e incertidumbre con solo su amor y su fe en su música. Recordaba estar sentado en el suelo de su pequeña cocina, de pequeño, viendo a su madre cocinar mientras Oak sonaba en la vieja radio que estaba encima del refrigerador. Cantaba suavemente en voz baja. Y a veces, ella levantaba al joven Khaled y bailaba con él alrededor de la pequeña cocina. Él reía y protestaba diciendo que era demasiado grande para bailar, pero en secreto disfrutaba cada momento. Eran los recuerdos más felices de su infancia. Esos sencillos momentos de amor, música y el cálido abrazo de su madre lo habían acompañado a lo largo de las décadas, los cambios y el éxito que siguieron a su muerte. Khaled había estado en Singapur en un viaje de negocios y no había llegado a casa a tiempo para despedirse, y esa culpa nunca lo abandonó del todo. Llegó al hospital apenas 2 horas después de su fallecimiento, le sostuvo la mano, que aún estaba cálida, y lloró como un niño, y le prometió que la haría sentir orgullosa. Cumplió esa promesa, construyendo su imperio empresarial, manteniendo a su familia y convirtiéndose en uno de los empresarios más respetados de toda la región del Golfo. Pero algo se rompió dentro de él el día de su muerte, y nunca más pudo escuchar sus canciones favoritas sin sentir que se le partía el corazón. Y ahora, de pie en este restaurante de Viena, donde todo había salido mal, oía a Abak tocar el piano con una destreza y un sentimiento que parecían imposibles. Khaled se giró lentamente y miró hacia el origen de la música, y lo que vio no tenía sentido. En el rincón más alejado del restaurante, había un piano de cola que Khaled había visto antes, pero que había asumido que era solo decoración.
El tipo de mueble caro que los restaurantes elegantes suelen exhibir sin usar. Pero alguien estaba sentado al piano ahora, y ese alguien tocaba con tanta comprensión y emoción que podría haber sido un músico árabe que había crecido con esta música en la sangre. Empezó a caminar hacia el piano sin tomar una decisión consciente. Sus pies lo llevaban por el restaurante como si lo arrastrara una fuerza invisible. Al acercarse, vio que quien tocaba el piano era una joven que vestía el mismo uniforme que los demás camareros. Un sencillo traje negro con un delantal blanco atado alrededor de la cintura, cabello castaño recogido en una práctica coleta y un rostro completamente concentrado en la música que estaba creando. Tenía los ojos entrecerrados y su cuerpo se mecía suavemente al ritmo de una melodía. Era europea, claramente no árabe, y aún así, tocaba esta canción árabe con un nivel de destreza y profundidad emocional que Khaled rara vez había escuchado de nadie, árabe o no. El restaurante se quedó en silencio a su alrededor mientras otros comensales notaban la hermosa música y se detenían allí. Conversaciones para escuchar, e incluso los camareros habían hecho una pausa en su trabajo para observar a la joven de la escuela de piano, de pie a unos 3 metros del piano. No quería acercarse más porque temía que, si se acercaba demasiado, el hechizo se rompería, la música se detendría y él tendría que volver a su ira y su soledad. La joven tocó toda la canción, moviendo los dedos por las teclas con seguridad y gracia. Y añadió pequeños adornos y variaciones que demostraban que realmente entendía la música y que no solo tocaba notas de memoria cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio. Hubo un momento en que nadie se movió ni habló. Y entonces el restaurante estalló en aplausos desde todas las mesas. La joven abrió los ojos y miró a su alrededor con expresión de sorpresa, como si hubiera olvidado dónde estaba y qué estaba haciendo. Y sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Se levantó rápidamente del banco del piano y se alisó el delantal. Y murmuró algo sobre la necesidad de volver al trabajo. Pero antes de que pudiera irse, Khaled recuperó la voz. La llamó, pidiéndole que esperara. Y algo en su tono la hizo detenerse y girarse para mirarlo. Sus miradas se cruzaron a corta distancia. Y Khaled vio que era joven, probablemente de mediana edad. Con ojos inteligentes que reflejaban curiosidad y un toque de preocupación, probablemente pensó que estaba en problemas. Khaled se dio cuenta porque había estado tocando el piano en lugar de hacer su trabajo. Y el hombre furioso que había tirado el dinero sobre la mesa y se había dirigido furioso hacia la salida ahora estaba frente a ella, exigiendo su atención. Khaled respiró hondo para calmarse, porque su corazón seguía latiendo aceleradamente y sus ojos aún ardían de lágrimas. Se esforzaba por no soltarlo. Le preguntó con una voz que salió más áspera de lo que pretendía, ¿dónde había aprendido a tocar esa canción? La joven dudó un momento, claramente insegura de cómo responder a ese intenso desconocido que la miraba como si acabara de obrar un milagro. Elsa le contó que lo había aprendido durante sus estudios, que estudiaba música en el Conservatorio de Viena y se había especializado en musicología étnica, lo que significaba que estudiaba música de diferentes culturas del mundo. K negó lentamente con la cabeza porque su respuesta no lo satisfizo, pues necesitaba comprender cómo esta joven europea había captado la esencia de la música árabe con tanta perfección. Le explicó que mucha gente estudia música árabe académicamente, pero muy pocos pueden tocarla con el sentimiento que ella acababa de demostrar. Y le preguntó de nuevo, esta vez con más amabilidad, ¿dónde había aprendido realmente a tocar así? La joven lo miró un buen rato y algo en su rostro debió indicarle que su pregunta provenía de alguien genuino, porque su postura defensiva se suavizó y dio un pequeño paso hacia él. Le contó que había vivido en Jordania durante 6 meses durante un programa de estudios en el extranjero y que se había enamorado de la música árabe durante ese tiempo y que había dedicado cada momento libre a aprender todo lo que podía sobre ella. Dijo que su familia anfitriona en Arman la había introducido a la música de Abdel Alam y que se había obsesionado con intentar entender cómo tocar melodías árabes en un piano occidental. Explicó que no era fácil porque la música árabe usa escalas e intervalos que no existen en un piano estándar,
y que tuvo que encontrar formas creativas de sugerir esos sonidos usando las teclas disponibles. Khaled escuchó cada palabra que ella decía y sintió que algo cambiaba en su interior, un peso que había cargado durante 2 décadas. Empezando a conmoverse y a cambiar, se presentó, le dijo su nombre y le preguntó el de ella. Ella le dijo que se llamaba Alina Hoffman y que lamentaba mucho haberlo molestado, porque sabía que se suponía que debía estar trabajando y no tocando el piano. Khaled casi rió, porque, molestado, era la última palabra que usaría para describir lo que su música le había hecho. Le dijo que no lo había molestado en absoluto y que, de hecho, había hecho algo que ni siquiera podía empezar a explicar, algo que parecía un regalo de algún lugar de otro mundo. Alina se quedó allí mirando a ese elegante hombre árabe que se había presentado como Khaled, y no supo qué pensar de la emoción que vio flotando en sus ojos oscuros. Lo había visto esa misma noche, cuando llegó, porque se comportaba con un aire de autoridad inconfundible. Y había observado desde el otro lado del restaurante cómo todo parecía salirle mal. Había visto al vendedor darle la mesa equivocada cerca de la cocina, al camarero traerle la ensalada equivocada y lo había visto frustrarse cada vez más a medida que avanzaba la noche cuando se levantó, tiró dinero sobre la mesa y echó a andar hacia la puerta. Alina sintió una extraña necesidad de hacer algo, aunque no sabía qué ni por qué estaba en su descanso en ese momento. Acababa de terminar un largo turno. Llevando platos y tomando pedidos, estaba sentada al fondo, cerca del piano, bebiendo un vaso de agua. Técnicamente, el piano estaba prohibido para el personal, pero Alina lo había tocado varias veces en momentos de tranquilidad, sin clientes, y su gerente nunca le había dicho nada al respecto. Algo en la forma en que Khaled se dirigía a la puerta la conmovió. Algo en la postura de sus hombros sugería no solo ira, sino una profunda soledad. Y sin pensarlo mucho, Elena se acercó al piano, se sentó y empezó a tocar la primera canción árabe que le vino a la mente. Awok era una de sus favoritas. Una canción que había descubierto durante su estancia en Jordania y que había pasado semanas aprendiendo a tocar correctamente. La había tocado docenas de veces en su pequeño apartamento, pero nunca en público. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música, olvidando dónde estaba y que se suponía que debía estar trabajando. Y no se había dado cuenta de que la observaban hasta que terminó la canción y oyó los aplausos. Y ahora estaba este hombre, Khaled, de pie frente a ella con lágrimas en los ojos, diciéndole que le había dado un regalo. Alina no sabía cómo responder, pues era una estudiante con dificultades que trabajaba de camarera para pagar sus cuentas y no estaba acostumbrada a que la gente la mirara como si hubiera hecho algo milagroso. Le dijo a Khaled que se alegraba de que disfrutara de la música y empezó a disculparse para volver al trabajo, pero él levantó la mano y le pidió que esperara un momento más. Le preguntó si quería sentarse con él unos minutos porque quería hablar con ella sobre su música, su tiempo en Jordania y cómo había aprendido esa canción que tanto significaba para él. Elena dudó porque sabía que debía volver al trabajo. Pero había algo en la solicitud de la universidad que le parecía importante, algo que iba más allá de las conversaciones normales. Miró a su alrededor y vio que el gerente del restaurante los observaba desde el otro lado del salón con expresión curiosa. Y supo que probablemente se metería en problemas por dedicar tiempo a un cliente en lugar de recoger las mesas. Algo le decía que este momento importaba, que era uno de esos giros inesperados que la vida a veces ofrece y que no debía dejarlo pasar. Bisi le dijo a Khaled que le quedaban unos minutos más de su descanso y que estaría encantada de hablar con él si quería. La expresión de Khaled cambió al oír eso. La tensión en su mandíbula se suavizó y algo parecido a la esperanza apareció en sus ojos, y señaló una pequeña mesa cerca del piano donde podrían sentarse. Se acercaron juntos a la mesa y se sentaron uno frente al otro. Y por un momento, ninguno de los dos habló, ambos pareciendo reconocer que algo inusual estaba sucediendo entre dos desconocidos que nunca se habían conocido. Antes de que Khaled rompiera el silencio pidiéndole a Alina que le contara más sobre su estancia en Jordania, sobre cómo una joven austriaca se enamoró de la música árabe, Alina sonrió ante la pregunta porque era una historia que le encantaba contar.
Aunque la mayoría de la gente no entendía por qué le apasionaba tanto la música de una cultura que no era la suya, explicó que había crecido en un pequeño pueblo a las afueras de Viena. Hija de una madre profesora de música y un padre contable, y que tocaba el piano desde los 4 años, la música siempre había sido su mundo entero. Pero durante mucho tiempo había sentido que algo le faltaba. Que la música clásica occidental, por muy hermosa que fuera, no satisfacía algo en su interior. Cuando comenzó sus estudios universitarios de etnomúsica, había estado expuesta a música de culturas de todo el mundo. Y se había sentido especialmente atraída por la música de Oriente Medio. Había algo en las escalas, los ritmos y la profundidad emocional de la música árabe que la conmovía como ninguna otra cosa. Y se había propuesto comprenderla mejor. Solicitó un programa de estudios en el extranjero en Armón, Jordania, y fue aceptada, y esos 6 meses cambiaron su vida por completo. Su familia anfitriona. Los Hamden la recibieron en su casa como si fuera su propia hija y le introdujeron en la rica herencia musical del mundo árabe. La señora Amen era una gran admiradora de los cantantes egipcios clásicos como Kam Kam, Abdel Alimes y Ferdol, y ponía su música constantemente en casa. Alina quedó cautivada desde el primer momento en que escuchó esas voces, esas melodías que parecían contener universos enteros de emoción. Había pasado las tardes sentada con la señora Hamden en la sala de estar escuchando discos antiguos y haciendo preguntas sobre las canciones, los cantantes y la poesía que formaban las letras, y había pasado los días en el conservatorio de Amón estudiando con músicos locales que enseñaban. Le contó sobre el sistema Makam, el complejo conjunto de escalas y modos que constituían la base de la música árabe. El reto había sido descubrir cómo traducir lo que estaba aprendiendo al piano, ya que éste estaba diseñado para música occidental y no podía producir de forma natural los cuartos de tono y microtonos esenciales para las melodías árabes. Pero Alina se había obsesionado con resolver este rompecabezas, con encontrar maneras de sugerir esos sonidos utilizando las teclas disponibles. Y había practicado durante horas todos los días hasta que comenzó a desarrollar su propia técnica. Escuchó todo esto con total atención. Su café permanecía intacto sobre la mesa frente a él. Y cuando Alina terminó de hablar, él guardó silencio durante un largo rato. Entonces le dijo algo que le hizo comprender por qué había reaccionado con tanta fuerza a su música. Le contó que la canción que ella había tocado, Awok, había sido la favorita de su madre y que ella se la había tocado todas las noches cuando era niño y crecía en Abu Dhabi. Le contó que su madre había fallecido hacía más de 20 años y que no había podido escuchar esa canción desde entonces porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Le contó que cuando escuchó a Alina tocarla esa noche, fue como volver a escuchar la voz de su madre después de 2 décadas de silencio. Alina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar a Khaled hablar de su madre, porque podía percibir el amor y la pérdida en cada palabra que decía. Se inclinó sobre la mesa y colocó suavemente una mano sobre la de él, un gesto que los sorprendió a ambos, y le dijo que lamentaba mucho su pérdida. Khaled bajó la mirada hacia la mano de ella sobre la suya y no la apartó, y cuando volvió a mirarla, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas que no intentó ocultar. Le dijo a Alina que había estado muy enojado esa noche, muy frustrado por todo lo que había salido mal en ese restaurante, y que había estado a punto de irse sintiendo que todo el mundo estaba en su contra. Pero entonces escuchó su música y algo cambió en su interior. De repente, toda la ira parecía insignificante comparada con los recuerdos que lo inundaban. Le dijo que, por primera vez en 20 años, pensar en su madre no lo llenaba de un dolor insoportable, sino de algo que se sentía casi como. Piselina le apretó la mano suavemente y le dijo que la música tenía un poder que nadie entendía del todo. Un poder para sanar heridas, conectar personas y tender puentes entre mundos diferentes. Le dijo que por eso había dedicado su vida a estudiar música, porque creía que era una de las fuerzas más poderosas para el bien en toda la experiencia humana. Khaled asintió lentamente y le dijo a Alina que entendía perfectamente lo que quería decir porque esa noche le había mostrado algo que había olvidado, algo que había perdido cuando murió su madre.
Le había mostrado que la belleza podía surgir en los lugares más inesperados y que la conexión podía surgir entre las personas más inesperadas. El gerente apareció en su mesa, carraspeando en señal de disculpa, y le dijo a Elena que su descanso había terminado hacía 15 minutos y que debía volver al trabajo. Lena empezó a levantarse, pero Khaled levantó la mano para detenerla y se volvió hacia el gerente con una expresión que había pasado de la de un cliente frustrado a una serena y autoritaria. Le dijo que Lena se quedaría con él el resto de la noche y que compensaría generosamente al restaurante por su tiempo. El gerente abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de Khaled lo hizo callar. Simplemente asintió y se marchó. Alina volvió a sentarse, mirando a Khaled con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pues no tenía ni idea de qué quería de ella ese rico desconocido ni por qué estaba tan empeñado en seguir hablando. Pero descubrió que quería quedarse, quería escuchar más de su historia, quería entender qué conexión se había formado entre ellos con el simple acto de tocar una canción al piano en un restaurante de Viena. Las horas pasaron rápido mientras Khaled y Alina, sentados en esa pequeña mesa cerca del piano, hablaban de música, de la vida y de la pérdida. Ope Collet había pedido la cena para ambos, asegurándose esta vez de trabajar directamente con el chef para garantizar que todo estuviera preparado correctamente y que la comida llegara caliente y deliciosa, como debía haber sido desde el principio. Pero ninguno de los dos prestó mucha atención a la comida porque estaban demasiado ocupados compartiendo historias y descubriendo las conexiones inesperadas entre sus muy diferentes líbidos. Alina le contó sobre su infancia en Abu Dhabi, sobre cómo creció en la pobreza en una casa pequeña con sus padres y 4 hermanos, sobre cómo trabajaba en los muelles junto a su padre durante las vacaciones escolares. Le contó cómo había comenzado su primer negocio a los 22 años, comprando y vendiendo productos entre los estados del Golfo, durmiendo en su coche y comiendo solo pan y, durante meses, no pudo permitirse nada más. Le contó los años de lucha y reveses, los acuerdos que fracasaron y los socios que lo traicionaron, y las veces que estuvo tan cerca de rendirse que podía saborear el fracaso en la boca. Y le habló de su madre, que había creído en él incluso cuando nadie más lo hacía, que le repetía a diario que estaba destinado a la grandeza y que nunca debía dejar que nadie lo hiciera sentir pequeño. Su madre no vivió para ver su éxito, explicó Khaled, porque murió solo 2 años antes de que su empresa lograra su primer gran avance. El contrato petrolero que lo transformó de un empresario con dificultades a uno rico. A menudo se preguntaba si ella lo observaba desde algún lugar, si sabía lo que había logrado, si estaba orgullosa del hombre en el que se había convertido. Lena escuchó todo esto con total atención y se sintió honrada de que este hombre poderoso compartiera historias tan personales con ella. Una joven camarera que acababa de conocer le contó a Khaled sobre su propia vida, sobre cómo creció en un hogar lleno de música, sobre su madre, que le había enseñado a tocar el piano, y su padre, que había apoyado sus sueños, aunque él no los comprendía del todo. Le habló de los desafíos de ser un músico serio en un mundo que no valoraba las artes, sobre la lucha constante por encontrar dinero para la matrícula, el alquiler y la comida. Le contó sobre trabajar 60 horas semanales en el restaurante mientras intentaba completar su maestría en el conservatorio, sobre quedarse dormida sobre el teclado del piano porque estaba demasiado agotada para llegar a la cama. Le contó sobre su sueño de algún día tender un puente entre la música oriental y occidental, creando algo nuevo que honrara ambas tradiciones y al mismo tiempo se adentrara en territorio inexplorado. Khaled escuchó sus sueños y vio algo en ella que le recordó a sí mismo a esa edad. Ese mismo fuego, determinación y disposición a sacrificarlo todo por un objetivo que la mayoría creía imparable. Le preguntó cuál era su plan después de terminar la carrera y Elena ensombreció levemente su rostro al admitir que no sabía realmente que el mercado laboral para etnomusicólogos no estaba precisamente en auge. Con una sonrisa triste, le contó que la mayoría de sus compañeros planeaban ser profesores o investigadores universitarios, lo cual era un trabajo estable, pero no lo que Alina realmente quería. Lo que realmente quería era actuar, compartir la música árabe con el público occidental y ayudar a la gente a comprender la belleza y la complejidad de una tradición que la mayoría de los europeos desconocían.
Quería tender puentes entre culturas a través del lenguaje universal de la música. Pero no tenía ni idea de cómo convertir ese sueño en realidad. Carit guardó silencio un largo rato después de que Alina terminara de hablar, y ella pudo ver que estaba pensando profundamente en algo. Su mente trabajaba tras esos inteligentes ojos oscuros cuando finalmente habló. Lo que dijo la sorprendió por completo. Le contó que durante los últimos 3 años había planeado construir un centro cultural en Dubái, una instalación de clase mundial que celebraría y preservaría las artes y la música árabes. Había reunido un equipo de arquitectos y diseñadores y había invertido millones de dólares en planos y permisos. Pero había un puesto crucial. Nunca había podido cubrirlo, el de director musical. La persona que diseñaría el programa musical y lideraría los esfuerzos para formar a la próxima generación de músicos árabes y compartir la música árabe con el mundo. Había entrevistado a docenas de candidatos en los últimos 2 años. Algunos eran músicos, directores y académicos famosos, pero ninguno había sido el adecuado. Algunos tenían la experiencia técnica, pero les faltaba la pasión. Otros tenían la pasión, pero les faltaba la visión. Y algunos simplemente debían establecer sus propios métodos para construir algo verdaderamente nuevo e innovador, justo lo que necesitaba. Khaled le dijo a Alina que era alguien que entendía profundamente la música árabe, pero también entendía al público occidental. Alguien capaz de tender puentes entre culturas. Alguien con la habilidad y el entusiasmo para crear algo inédito. Y esa noche, sentado en un restaurante de Viena, tras una de las peores cenas de su vida, había encontrado precisamente a esa persona. Alolina lo miró con incredulidad, porque seguramente no podía estar sugiriendo lo que ella creía. Lo que ella creía que sugería. Él sonrió al ver su expresión y le dijo que sí, que le ofrecía el puesto de directora musical en el Centro Cultural Al-Rashid de Dubái. Le dijo que tendría un salario que le permitiría vivir cómodamente sin tener que volver a trabajar de camarera, y que tendría un presupuesto para contratar personal, comprar instrumentos y diseñar programas como le pareciera oportuno. Tendría la libertad de construir algo desde cero, para crear su visión de cómo podría ser un puente entre la música oriental y la occidental. Lo que tenía que hacer era decir que Yesina abrió la boca, pero no le salían las palabras porque su mente corría demasiado rápido para formar pensamientos coherentes. Le dijo a Khaled que era una locura, que solo era una estudiante que trabajaba en un restaurante y que no tenía experiencia dirigiendo una importante institución cultural. Le dijo que ni siquiera era árabe y que seguramente él quería a alguien de su cultura para dirigir este programa. Le explicó que solo la conocía desde hacía unas horas y que no podía saber si era la persona adecuada para un puesto tan importante. Khaled escuchó todas sus objeciones con paciencia. Y cuando terminó, sonrió y le dijo que tenía toda la razón en todo eso. Era joven, inexperta y no árabe, y solo la conocía desde hacía unas horas. Y, lógicamente, no debería ofrecerle este trabajo. Pero Khaled no había construido su imperio siguiendo solo la lógica, le dijo. Porque a veces las mayores oportunidades surgen de confiar en los instintos y correr riesgos que no tenían sentido en teoría. Había aprendido hacía mucho tiempo que las mejores inversiones solían ser las que todos consideraban una locura. Y que el verdadero talento se reconocía en un instante si sabías qué buscar en esa noche. Cuando escuchó a Alina tocar esa canción, reconoció algo excepcional y precioso, algo que no se podía enseñar en ninguna escuela ni medir con ninguna credencial. Reconoció un alma gemela, alguien que entendía la música no solo como notas y ritmos, sino como una fuerza capaz de sanar heridas y conectar almas a través de las vastas distancias de la cultura, el idioma y el tiempo. Eso era lo que necesitaba para su centro cultural. Y eso fue lo que encontró en Alan. Elena permaneció sentada en silencio un buen rato, mirando a ese hombre que había entrado en el restaurante como un cliente enfadado y ahora le ofrecía cambiar su vida por completo. Pensó en todo lo que tendría que renunciar si decía que sí. Su vida en Viena, sus amigos del conservatorio, las calles y cafés familiares donde había pasado tantas horas felices.
Pensó en todo lo que tendría que afrontar si se mudaba a Dubái. Un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma, un trabajo con responsabilidades que superaban cualquier cosa que hubiera imaginado. Era aterrador pensarlo. Y la parte sensata de su cerebro le gritaba que declinara cortésmente y volviera a su vida segura y predecible de trabajar en el restaurante y terminar su carrera. Pero había otra parte de ella, una parte más profunda, que reconocía este momento por lo que era. Esta era la clase de oportunidad que se presenta una vez en la vida, con suerte, la clase de puerta que se abre inesperadamente y conduce a un futuro que jamás podrías haber planeado o predicho. Lina pensó en todas las horas que había pasado soñando con tender puentes entre culturas. Todas las noches que había pasado despierta imaginando lo que podría lograr si alguien le diera una oportunidad. Aquí estaba esa oportunidad. Sentado frente a ella en la mesa, en la forma de un multimillonario árabe que se había conmovido hasta las lágrimas con una canción que tocó en el piano de un restaurante. Respiró hondo y le dijo a Khaled que no iba a decir que sí. Todavía no, porque era una decisión demasiado importante para tomarla en una sola noche. Pero ella tampoco iba a negarse. Se lo dijo porque sería una tonta cerrar la puerta sin al menos mirar lo que había al otro lado. Colleta sintió y le dijo que era una respuesta sabia y que no tenía ningún interés en apresurarla ni presionarla. Ella no estaba lista para eso. Él sacó una tarjeta de visita de su cartera y se la entregó, y le dijo que pensara bien su oferta durante los próximos meses, mientras terminaba la carrera y estaba lista para darle una respuesta, ya fuera sí o no. Que lo llamara directamente al número privado escrito en la tarjeta. Le prometió que, decidiera lo que decidiera, respetaría su decisión y siempre recordaría esa noche como una de las más significativas de su vida. Lena tomó la tarjeta y la sostuvo con cuidado, consciente de que tenía en sus manos algo que podría cambiar todo lo que sabía sobre su vida y su futuro. Las semanas que siguieron a esa noche en el Velvet Room fueron de las más confusas de toda la vida de Elena. Volvió a su rutina habitual de asistir a clases en el conservatorio por la mañana y trabajar en el restaurante por la noche. Pero ya nada le parecía normal. Cada vez que se ponía el uniforme de camarera y entraba al restaurante, recordaba a Khaled sentado en esa mesa cerca del piano, con los ojos llenos de lágrimas mientras hablaba de su madre cada vez que ella se sentaba al piano en casa a practicar. Pensó en el Centro Cultural de Dubái y en cómo sería tener recursos ilimitados para perseguir sus sueños. Les había contado a sus amigos más cercanos lo que había sucedido esa noche, pero la mayoría no le creyó. Al principio, su compañera de piso, Sara, se rió y le preguntó si Ina había estado bebiendo en el trabajo porque historias como esa no ocurrían en la vida real. Su profesor en el conservatorio había sido más considerado, preguntándole a Elena con cuidado sobre el hombre y la oferta, y si tenía alguna forma de verificar que era quien decía ser. Lena había investigado los días posteriores a la reunión, buscando su nombre en Internet y leyendo todo lo que pudo sobre él. Lo que encontró confirmó todo lo que él le había dicho y más. Khaled Roe era, sin duda, uno de los hombres más ricos de Oriente Medio. Un multimillonario hecho a sí mismo que había construido su fortuna de la nada tras décadas de trabajo duro e inversiones inteligentes. Era conocido por su filantropía y su apoyo a las artes. Había donado cientos de millones de dólares a museos, universidades e instituciones culturales de todo el mundo, y el centro cultural que había mencionado también era real, con artículos y revistas de arquitectura que mostraban los impresionantes diseños de un edificio que rivalizaría con las mejores salas de conciertos de Europa. Cuanto más conocía a Kaili, más se daba cuenta Morelina de que su oferta era genuina y de que contaba con los recursos y la reputación para concretarla. Pero saber que la oferta era real solo le dificultaba la decisión, no la facilitaba. Se pasaba las noches en vela pensando en todas las razones por las que debería decir que no. Solo tenía 26 años y nunca había gestionado nada más complicado que su propio horario de trabajo. No sabía casi nada de Dubái ni de los Emiratos Árabes Unidos, ni de cómo sería vivir y trabajar en un país tan diferente al suyo que dejaría atrás todo lo que le era familiar. Su familia,
sus amigos, sus profesores, la ciudad donde había crecido y construido su vida. ¿Y si fracasaba? ¿Y si llegaba a Dubái y descubría que no era capaz de hacer el trabajo que Khaled quería que hiciera, con la idea de decepcionarlo, de demostrarle que su fe en ella había sido infundada, algo casi demasiado doloroso para considerarlo? Pero entonces pensaba en todas las razones por las que debía decir que sí, pensaba en su pequeño apartamento con goteras en el piano, al que le faltaban 2 teclas porque no podía permitirse repararlas. Pensaba en su trabajo en el restaurante, en los pies doloridos, en los clientes groseros y en las interminables horas cargando platos mientras sus sueños se desvanecían. Pensaba en el mercado laboral de la etnomúsica, en los pocos puestos disponibles cada año y en los cientos de candidatos cualificados que competían por ellos. Pensaba en envejecer, en seguir trabajando de camarera, en seguir soñando con puentes entre culturas que nunca tuvo la oportunidad de construir. Pensaba en la cara de Khaled cuando la oyó tocar, en cómo la música había llegado a través de su ira y su dolor, y había tocado algo muy profundo en él. Eso era lo que quería hacer con su vida. Se dio cuenta de que no solo debía tocar música, sino usarla para sanar, conectar y recordar a las personas lo que realmente importaba. Si existía la posibilidad de hacerlo a mayor escala, ¿no se debía a sí misma intentarlo? La batalla interna se prolongó durante semanas y Elena se vio incapaz de concentrarse en nada más. Sus calificaciones en el conservatorio comenzaron a bajar porque no podía concentrarse en sus estudios. Su trabajo en el restaurante se resintió porque su mente siempre estaba en otra parte. Sus amigos se preocuparon por ella. Notaron las ojeras y cómo parecía distraerse en medio de las conversaciones. Finalmente, unas 6 semanas después de aquella noche en el restaurante, Alina tomó una decisión. No decidiría nada hasta tener más información, y la única manera de obtenerla era hablar de nuevo con su colega. Sacó la tarjeta de visita que llevaba en la cartera todos los días desde que se la había dado, y se quedó mirando el número de teléfono escrito con elegante letra. Le temblaban las manos al marcar el número, y el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que quien contestara podría oírlo. El teléfono sonó 3 veces antes de que una mujer respondiera en árabe, y Alina se quedó paralizada un momento antes de acordarse de hablar. Saludó y explicó en inglés que se llamaba Alina Hoffman, que llamaba por el señor Ara y que esperaba que fuera el número correcto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces la mujer cambió a un inglés perfecto y le pidió a Alina que esperara un momento. Alina esperó. Su mano libre agarraba el borde de la mesa de la cocina con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces oyó su voz cálida, sorprendida e inequívocamente feliz de saber de ella. La saludó por su nombre y le preguntó cómo estaba. Y Alina sintió que parte de su nerviosismo se desvanecía ante el genuino placer en su tono. Le dijo que estaba bien y que había estado pensando mucho en su conversación en el restaurante. Le dijo que aún no estaba lista para darle una respuesta definitiva, pero que quería saber si había alguna manera de que ella pudiera aprender más sobre el centro cultural y el puesto que le había ofrecido. No lo dudó ni un segundo. Al responder, él le dijo que esperaba su llamada y la invitó a Dubái como invitada para ver el centro cultural y conocer al equipo. Había acordado que él pagaría todo, sus vuelos, su hotel y todos sus gastos, y ella no tendría ninguna obligación de aceptar el trabajo. Después, lo único que le pidió fue que viniera con la mente abierta y le diera a Dubái la oportunidad de mostrarle lo que podía ofrecer. Alina escuchó su invitación y sintió un cambio en su interior, una puerta que se abría apenas una rendija para dejar entrar un haz de luz. Le dijo a Khaled que tendría que revisar su horario en el conservatorio y hacer arreglos en el trabajo. Pero sí, le gustaría mucho visitar Dubái y ver la voz del centro cultural aún más animada. Él le dijo que su asistente se pondría en contacto en 1 hora para hacer todos los arreglos. Le dijo que estaba deseando volver a verla y mostrarle la ciudad que amaba. Entonces dijo algo que la sorprendió, algo que recordaría durante mucho tiempo. Le dijo que, decidiera lo que decidiera, ya le había dado algo valioso al llamarlo,
porque significaba que se había tomado en serio su oferta y que la conexión que habían sentido esa noche en Viena se había hecho realidad. Colgó el teléfono y guardó silencio un buen rato. Mirando fijamente la tarjeta de visita que tenía en la mano, no sabía qué pasaría cuando fuera a Dubái, ni si encontraría el valor para aceptar el trabajo que Khaled le ofrecía. Pero sabía que había dado el primer paso de un viaje que cambiaría su vida para siempre. De una forma u otra, y por primera vez en semanas, sintió algo que le había faltado, sintió esperanza. 3 semanas después, Alina se encontraba sentada en primera clase en un vuelo de Emirates de Viena a Dubái. Aún sin poder creer que esto estuviera sucediendo. Nunca había volado en primera clase. Pasó la primera hora del vuelo simplemente contemplando el lujo que la rodeaba. Su asiento era más grande que su cama en casa y se convertía en una superficie para dormir completamente plana, con sábanas de verdad y una gruesa manta. Había una pantalla de televisión personal con cientos de películas y programas para elegir y un menú de comida gourmet que podía pedir cuando quisiera. Los auxiliares de vuelo la trataron como a la realeza, llevándole toallas calientes y vasos de jugo fresco, y preguntándole si podían prepararle algo más para su bellena. Pensó en todos los vuelos que había hecho antes, apretada en asientos de clase turista, con las rodillas pegadas al asiento de delante. Y se preguntó si así sería la vida de Cullet durante todo el vuelo, que duró unas 5 horas, y Alina pasó la mayor parte mirando por la ventana como el paisaje cambiaba de los verdes campos de Europa a los marrones desiertos de Oriente Medio cuando el avión comenzó su descenso hacia Dubái. Elena pegó la cara a la ventana y se quedó sin aliento ante lo que vio abajo. Una ciudad se alzaba en el desierto como salida de una película de ciencia ficción. Un bosque de relucientes rascacielos y una arquitectura imposible que parecía desafiar las leyes de la física. Podía ver el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, perforando el cielo como una aguja. Y podía ver las islas artificiales con forma de palmera que se extendían hacia el Golfo Pérsico. Era hermoso y aterrador, completamente diferente a todo lo que había visto antes. Ray Driver la esperaba cuando salió del aeropuerto, con un cartel con su nombre escrito con cuidado. Se presentó como Muhammad y le dijo que el señor Horaceed lo había enviado para llevarla a su hotel y que estaría disponible para llevarla a cualquier lugar que necesitara durante su estancia. Su coche era un Mercedes negro, similar al del que había visto salir a Khaled aquella noche en Viena, y el interior era fresco y cómodo a pesar del calor abrasador del exterior. Mientras conducían por la ciudad, Alina miraba por la ventana con asombro la mezcla de lo antiguo y lo nuevo que la rodeaba. Había antiguas mezquitas con cúpulas doradas junto a centros comerciales ultramodernos y mercados tradicionales que vendían especias y textiles. A pocas cuadras, boutiques de lujo que vendían ropa de diseñador. Las calles estaban limpias y bien cuidadas, y dondequiera que miraba, veía grúas de construcción y nuevos edificios elevándose hacia el cielo. Muhammad le contó que Dubái se había transformado por completo en los últimos 50 años, de un pequeño pueblo pesquero a una de las ciudades más modernas del mundo. Le dijo que la gente venía de todos los países del mundo para trabajar, vivir y construir sus sueños, y que la ciudad daba la bienvenida a todos los que estaban dispuestos a trabajar duro. Alina escuchó todo lo que dijo e intentó. Imagina cómo sería vivir aquí, recorrer estas calles a diario y llamar hogar a este extraño y hermoso lugar. El hotel era aún más lujoso que el avión. Un resort de 5 estrellas frente al mar con vistas al resplandeciente horizonte. Su habitación era una suite más grande que todo su apartamento en Viena, con una cama king size y un baño de mármol en un balcón con vistas al Golfo. Una cesta de fruta la esperaba en la mesa junto con una nota manuscrita de Khaled, dándole la bienvenida a Dubái y diciéndole que enviaría un coche a buscarla a la mañana siguiente. Tenelina deshizo su pequeña maleta y colgó su ropa en el enorme armario. Sintiéndose un poco ridícula al ver que su modesto vestuario ocupaba solo una pequeña fracción del espacio disponible, se dio una larga ducha en el baño de mármol y luego se envolvió en una de las suaves batas blancas que le proporcionaba el hotel. Y luego se sentó en el balcón a contemplar la puesta de sol sobre Dubái, tiñendo el cielo de tonos naranjas,
rosas y dorados. Pensó en lo lejos que había llegado desde el restaurante de Viena. Y qué extraño era que una sola canción de piano pudiera llevar a ese momento. A la mañana siguiente, Alina se despertó temprano y se vistió con esmero con el atuendo más elegante que había traído, un sencillo vestido azul que su madre le había regalado por su cumpleaños. Estaba nerviosa como nunca antes desde su primera actuación en público de niña. Sentía una opresión en el estómago y las manos ligeramente sudorosas. El coche llegó exactamente a las 10 y Muhammad la condujo por la ciudad hasta una obra en construcción a las afueras. Bai pasó por una puerta de seguridad y recorrió una larga carretera hasta que Alina lo vio por primera vez. El Centro Cultural Al-Raseed aún estaba en construcción. Su esqueleto de acero y cristal se alzaba sobre la arena del desierto como una escultura, incluso sin terminar. Era uno de los edificios más hermosos que Alina había visto jamás. El diseño se inspiraba en la arquitectura tradicional árabe, pero se reinventaba para la era moderna con amplias curvas, intrincados patrones geométricos y paredes de cristal que inundaban el interior de luz natural. Delina salió del coche y se quedó mirando el edificio, intentando comprender la magnitud de lo que Khaled estaba creando. Y entonces oyó su voz a sus espaldas, cálida y acogedora. Se giró y lo vio caminando hacia ella con una sonrisa. Parecía diferente a como se veía en Viena, más relajado y cómodo, vestido con una tradicional candura blanca en lugar del traje occidental que llevaba antes. La saludó con genuina calidez y le preguntó cómo había ido su vuelo y si había dormido bien. En el hotel, Ena le dijo que todo había sido maravilloso, más maravilloso de lo que podría haber imaginado, y le agradeció su generosidad. Khaled desestimó su agradecimiento con un gesto y le dijo que no era nada, que quería que viera Dubái en todo su esplendor para que pudiera tomar una decisión informada. La tomó del brazo con suavidad y la condujo hacia la obra, explicándole la visión del edificio mientras caminaban hacia el concierto principal. La sala tendría capacidad para 2.000 personas y contaría con una acústica diseñada por los mismos ingenieros que trabajaron en las mejores salas de conciertos de Europa. Habría espacios más pequeños para recitales íntimos y obras experimentales, así como estudios de grabación con equipos de última generación. Habría aulas y salas de práctica para estudiantes, y una biblioteca con la mayor colección de manuscritos de música árabe del mundo. Habría espacios de exposición que contarían la historia de la música árabe desde la antigüedad hasta la actualidad, mostrando a los visitantes cómo esta rica tradición se había desarrollado y evolucionado a lo largo de los siglos. Alina escucha todo lo que Khaled le contó, y sintió que su corazón latía más rápido con cada palabra. Esto era exactamente lo que había soñado, un lugar donde la música árabe pudiera preservarse, celebrarse y compartirse con el mundo. Este era el puente entre culturas que siempre había querido construir, hecho realidad con acero, vidrio y piedra. Al terminar el recorrido por la obra, Khaled llevó a Alina a almorzar a un restaurante árabe tradicional en el casco antiguo de la ciudad. Se sentaron en cojines en el suelo y comieron con las manos, compartiendo platos de cordero, arroz y verduras cocinados de maneras que Elena nunca había probado. Y hablaron durante horas sobre música, sueños y el futuro del mundo cultural, por así decirlo. Le contó a Elena más sobre su visión para el puesto de director musical, explicándole que quería a alguien que pudiera pensar en grande, arriesgarse y construir algo inédito. Le dijo que no quería a un cuidador que simplemente mantuviera los programas existentes, sino a un visionario que creara nuevos. Le dijo que creía que ella era esa persona, a pesar de ser joven e inexperta, porque había visto en ella algo inamovible aquella noche en Viena. Escuchó todo lo que dijo y ella sintió lo último de sí misma. Las dudas comenzaban a disiparse. Le hizo a Khaled una pregunta más, la pregunta que la había estado inquietando desde que recibió su oferta. Le preguntó por qué hacía esto, por qué gastaba tanto dinero en construir un centro cultural cuando podía estar haciendo cualquier otra cosa. Con su fortuna, Khaled guardó silencio un largo rato, y cuando habló, su voz era suave y llena de emoción. Le contó que, cuando murió su madre,
había perdido algo preciado que nunca pudo reemplazar. Le dijo que la música había sido el corazón de su familia y su cultura, y que verla desvanecerse en el mundo moderno lo llenaba de dolor. Le dijo que quería construir este centro cultural como un regalo a la memoria de su madre, un lugar donde la música que amaba viviría para siempre. Y le contó que cuando escuchó tocar a Elena esa noche en Viena, supo que había encontrado a alguien que entendía su misión profundamente. Le dijo que esto no era solo un trabajo lo que le ofrecía, sino una colaboración, una oportunidad para construir algo que perduraría tras ellos. Lena miró a este hombre que le había abierto su corazón y supo cuál sería su respuesta. Le dijo a Khaled que necesitaba volver a casa, terminar su carrera y despedirse de su antigua vida. Pero cuando terminara con todo eso, volvería a Dubái y aceptaría el trabajo. Sería su directora musical y juntos construirían algo hermoso. El rostro de Kolic se iluminó con la sonrisa más grande que Alina jamás había visto. Él se inclinó sobre la mesa para estrecharle la mano. Le dijo que lo había hecho muy feliz y que sabía que no se arrepentiría de su decisión. Le devolvió la sonrisa, sintiendo lágrimas de alegría en los ojos. Había venido a Dubái buscando respuestas y había encontrado mucho más. Había encontrado su futuro. Alina regresó a Viena con el corazón lleno de ilusión y con planes bien definidos. Le quedaban 6 meses para terminar su maestría y tenía la intención de aprovechar cada momento para prepararse para su nueva vida en Dubái. Lo primero que hizo al llegar a casa fue llamar a sus padres y contarles todo lo sucedido. Su madre lloró al teléfono. Lágrimas de alegría se mezclaron con lágrimas de preocupación porque su única hija estaba a punto de mudarse al otro lado del mundo. Su padre, más callado, hacía preguntas prácticas sobre el salario, el contrato y la vivienda. Pero Alina percibía el orgullo en su voz. Bajo la preocupación, le dijeron que la apoyaban completamente y que sabían que haría cosas increíbles. Los siguientes meses transcurrieron en un torbellino de actividad y emociones. Lena se dedicó por completo a su último semestre en el conservatorio. Decidida a graduarse con las mejores calificaciones posibles. Pasó horas en la biblioteca investigando la historia de la música árabe, leyendo todos los libros y artículos que pudo encontrar sobre las tradiciones que preservaría. Practicó el piano durante más tiempo que nunca, concentrándose especialmente en las piezas árabes que tenía, aprendidas en Jordania, y desarrollando nuevas técnicas para dar vida a esos sonidos en un instrumento occidental. Poco a poco, se despidió de la vida que dejaba atrás. Tuvo una cena de despedida con sus amigos del conservatorio y todos lloraron y rieron, prometiendo mantenerse en contacto por muy lejos que estuvieran. Trabajó su último turno en el salón de terciopelo y los demás camareros le organizaron una pequeña fiesta en la cocina después del cierre. Un gerente que parecía muy molesto con ella esa noche cuando tocó el piano se acercó para desearle lo mejor y decirle que había sido una de sus mejores empleadas. Alina guardó la despedida más difícil para el final, su último fin de semana en Viena. Sus padres vinieron de visita y pasaron 3 días juntos haciendo todo lo que les gustaba. Fueron a conciertos y museos, y pasearon por los parques donde Alina había jugado de niña. Comieron en sus restaurantes favoritos, hojearon álbumes de fotos antiguos y contaron historias del pasado la última noche. La madre de Elena le dio un pequeño paquete envuelto en papel azul. Dentro estaba el metrónomo de su abuela, un hermoso aparato antiguo de madera oscura y latón que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. La madre de Lena le contó que su abuela había usado este metrónomo para enseñar piano a sus alumnos durante 50 años y que su bisabuela lo había usado antes. Le dijo a Elena que ahora le tocaba a ella continuar la tradición de usar este metrónomo para enseñar a una nueva generación de músicos en una tierra lejana. Elena sostuvo el metrónomo en sus manos y sintió el peso de la historia de su familia en las palmas. Le prometió a su madre que lo atesoraría siempre y que los haría sentir orgullosos. A la mañana siguiente, sus padres la llevaron al aeropuerto y la acompañaron hasta donde el control de seguridad les permitió. La abrazaron fuerte y le dijeron que la querían, y Elena se obligó a sonreír a pesar de. Aunque se le rompía el corazón,
Pasó por el control de seguridad, se giró una última vez para saludarlos y luego desapareció, entrando en un futuro que ninguno de ellos podía predecir. El vuelo a Dubái se sintió diferente esta vez. No porque el asiento de primera clase fuera menos cómodo, sino porque Alina sabía que no iba a regresar. Esto ya no era una visita. Esta era su vida. Y cada kilómetro que pasaba bajo un avión la alejaba aún más de todo lo que tenía. Al aterrizar en Dubái, Muhammad la esperaba de nuevo con su sonrisa familiar y su Mercedes negro. Pero esta vez no la llevó a un hotel. La llevó a un apartamento que Khaled le había reservado en un barrio tranquilo cerca del centro cultural. El apartamento era precioso, con 2 habitaciones, una cocina moderna y ventanas que daban a un jardín lleno de palmeras. Sus muebles ya habían sido enviados desde Viena y colocados en las habitaciones, y había flores frescas en la mesa y comida en el refrigerador. Elena recorrió el apartamento lentamente, tocando las paredes y mirando por las ventanas, intentando convencerse de que este era realmente su hogar. En la encimera de la cocina, encontró un sobre con su nombre escrito. Khaled le dio la bienvenida a Dubái y le pidió que se tomara unos días para instalarse antes de empezar a trabajar. También había una llave con una cadena de plata, con una nota que explicaba que era la llave del centro cultural, para que pudiera ir cuando quisiera y ver los avances. Lena aferró la llave y sintió una oleada de emoción. Realmente estaba allí. Realmente lo había logrado. Realmente lo había dejado todo atrás para perseguir este sueño imposible. Las primeras semanas en Dubái fueron abrumadoras, agotadoras y emocionantes a la vez. Selena conoció al resto del equipo que Khaled había reunido. Arquitectos, diseñadores y administradores que trabajaban para dar vida al centro cultural. Asistía a reuniones que duraban horas, discutiendo todo, desde los paneles acústicos de la sala de conciertos hasta la tipografía utilizada en los materiales promocionales. Visitaba la obra a diario, observando cómo el edificio crecía, cambiaba y se volvía más real. Con cada fin de semana que pasaba, comenzó a planificar el programa musical que sería el núcleo de todo. Estaban creando. Decidió que el centro ofrecería programas de formación para jóvenes músicos árabes, enseñándoles tanto técnicas tradicionales como enfoques modernos. Decidió que habría un programa de residencia que traería a músicos de todo el mundo para colaborar y aprender unos de otros. Decidió que habría conciertos regulares abiertos al público que mostrarían desde las antiguas tradiciones clásicas hasta experimentos de fusión contemporánea. Decidió que habría actividades educativas en escuelas de todo el mundo para presentar a los niños el rico patrimonio musical de su cultura. Khaled apoyó plenamente cada decisión que tomó, dándole la libertad y los recursos para hacer realidad su visión. Acudía a menudo a la obra para supervisar el progreso y reunirse con el equipo, pero siempre tenía tiempo para sentarse con Elena y escuchar sus planes. Su amistad se profundizó durante esos meses, cimentada en la pasión compartida, el respeto mutuo y la alegría de crear algo hermoso. Juntos, Lena aprendió más sobre la vida de Khaled, sobre su esposa Fátima, a quien adoraba, y sobre sus 3 hijos adultos, que estaban dispersos por todo el mundo. Mientras forjaban sus propias carreras, conoció a Fátima en una cena en su casa, y le impresionó la calidez y la hospitalidad de esta elegante mujer. Como trató a Alina como si fuera de la familia desde el primer momento. Fátima le contó a Alina que Khaled no había dejado de hablar de ella desde aquella noche en Viena y que esperaba con impaciencia conocer a la joven que había devuelto la música a la vida de su marido. Lena se sonrojó ante el elogio y dijo que no había hecho nada especial, solo tocar una canción al piano para Teima. Negó con la cabeza, tomó las manos de Elena y las suyas, y le dijo que a veces las acciones más pequeñas podían tener las mayores consecuencias. Le dijo a Elena que Khaled había cambiado desde aquella noche, que sonreía y reía más y parecía más ligero que en años. Le agradeció a Elena por devolverle a su marido una parte de sí mismo que había perdido. Cuando su madre, Da, se marchó de aquella cena con lágrimas en los ojos, abrumada por la amabilidad de estas personas que la habían acogido en sus vidas, a veces todavía tenía miedo,
miedo de fallarles, decepcionarlos o de demostrar que no era digna de la confianza que habían depositado en ella. Pero también estaba más decidida que nunca a que esto funcionara, a construir algo que honrara la fe que tenían en ella. Pasaron los meses y el centro cultural estaba cada vez más cerca de su finalización. Elena empezó a sentir algo que nunca antes había sentido en su vida. Se sentía exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Sentía que había encontrado su hogar y agradecía cada día por aquella noche en Viena, cuando decidió sentarse al piano y tocar una canción para un hombre triste y enfadado que salía por la puerta. 3 años después de su llegada a Dubái, el Centro Cultural Al Rosed finalmente abrió sus puertas al público. La gran inauguración estaba prevista para una cálida tarde de octubre, cuando el intenso calor del verano había desaparecido y el aire del desierto era agradable y fresco. Lina llevaba meses preparándose para esta noche, planeando cada detalle con obsesión, porque sabía que ese era el momento en que todo su trabajo finalmente sería juzgado por el mundo. La lista de invitados incluía a más de 2000 personas, una selección cuidadosamente seleccionada de políticos y diplomáticos, artistas y músicos, líderes empresariales, filántropos, periodistas y críticos de todo el mundo. Se habían enviado invitaciones a las familias reales de todos los estados del Golfo, y se habían recibido confirmaciones de elegantes, príncipes y princesas que deseaban presenciar esta ocasión histórica. La prensa internacional llevaba meses escribiendo sobre el centro cultural, calificándolo de logro histórico en la preservación de la música árabe y de modelo para las instituciones culturales de todo el mundo. Lenina había concedido docenas de entrevistas, explicando su visión en sus programas, y había aparecido en revistas y periódicos desde Nueva York hasta Tokio. Pero nada de esa atención la había preparado para la realidad de esa noche. De pie en el vestíbulo del edificio, había ayudado a crear, observando a los invitados llegar con sus mejores galas. Llevaba un vestido que Fátima le había ayudado a elegir, un vestido azul intenso bordado con hilo de plata que captaba la luz con cada movimiento. Llevaba el pelo elegantemente peinado y pequeños pendientes de diamantes que habían sido un regalo de Khaled y Fátima para celebrar la inauguración. Estaba preciosa. Todos se lo decían, pero a Lina no le importaba su aspecto. A ella solo le importaba que la velada fuera un éxito. Los invitados empezaron a llegar al atardecer, descendiendo de coches de lujo y subiendo la gran escalera hasta el edificio que se alzaba cerca de la entrada, saludando a todos los que entraban, estrechando manos, aceptando cumplidos y respondiendo preguntas sobre el centro y sus programas. Khaled estuvo a su lado durante la mayor parte de la noche, presentándole a los invitados importantes y asegurándose de que todos supieran que ella era la visionaria detrás del programa musical. Parecía tan orgulloso de ella. Este hombre que se había arriesgado con una joven camarera que conoció en un restaurante, y su orgullo, hicieron que Elena sintiera que podía lograr cualquier cosa. A medida que avanzaba la velada, los invitados exploraron el edificio y se maravillaron con todo lo que vieron. La sala principal de conciertos estaba llena de gente, admirando la impresionante arquitectura y poniendo a prueba la increíble acústica susurrando entre ellos a través del vasto espacio. Las galerías de exposiciones estaban abarrotadas de visitantes que aprendían sobre la historia de la música árabe. A través de exhibiciones interactivas y artefactos excepcionales, los estudios de grabación y las salas de práctica atrajeron a músicos que deseaban ver el equipo de última generación e imaginar lo que podrían crear allí. Alina veía a gente sonriendo, hablando y experimentando la alegría del descubrimiento. Esto era exactamente lo que había soñado crear. Un lugar donde la gente pudiera conectar con la música y entre sí. El momento culminante de la noche fue un concierto en la sala principal, con algunos de los músicos árabes más reconocidos del mundo. Elena había programado el concierto ella misma, eligiendo piezas que mostraran la variedad y la belleza de la música árabe desde la antigüedad hasta la actualidad, con canciones tradicionales interpretadas con instrumentos clásicos y composiciones modernas que fusionaban melodías árabes con armonías occidentales. Hubo actuaciones solistas y piezas de conjunto, momentos tranquilos e íntimos y grandes clímax dramáticos.
El público permaneció absorto en todo momento, y al final de cada pieza, los aplausos resonaban en la sala como una tormenta. Pero la última actuación de la noche fue diferente a todas las demás. Tras la última pieza programada y la despedida de los músicos, Khaled subió al escenario y pidió la atención de todos. Habló de su visión para el centro cultural y expresó su gratitud a todos los que lo hicieron posible. Habló de su madre y de cuánto le habría encantado verla esta noche. Y luego habló de Alanay, quien le contó al público cómo la conoció. Esta joven camarera austriaca que tocó una canción árabe en el piano de un restaurante cambió su vida para siempre. Les habló de su pasión por la música árabe y su determinación por tender puentes entre culturas. Les dijo que todo lo hermoso de este centro cultural se debía a su visión y a su talento y su talento. Dedicación. Entonces la invitó a subir al escenario e interpretó la canción que había empezado en Ali. Essart casi se detuvo al oír sus palabras, porque no sabía que esto iba a suceder. No se había preparado para este momento. Pero Khaled le sonreía con tanta calidez y confianza que se encontró caminando hacia el escenario sin moverse conscientemente. Subió las escaleras y se dirigió al piano, que estaba en el centro del escenario, y miró el mar de rostros que la observaban. Vio a Fátima en la primera fila secándose los ojos con un pañuelo. Vio a sus padres, que habían volado desde Viena para la inauguración, tomados de la mano y radiantes de orgullo. Vio a colegas, amigos y desconocidos, todos esperando escuchar lo que tocaría. Y vio a Khaled de pie a un lado del escenario, con los ojos brillantes de lágrimas. No intentaba esconderse. Elena se sentó al piano y puso los dedos sobre las teclas. Y por un instante, volvió a aquel restaurante de Viena, viendo a un hombre triste y enfadado acercarse a la puerta. Recordó cómo había sentido un impulso inexplicable, la necesidad de hacer algo para alcanzarlo antes de que desapareciera. Recordó haberse sentado al piano y haber tocado la primera canción árabe que le vino a la mente, sin saber qué pasaría después. Y empezó a tocar Avik, la misma canción que había tocado aquella noche, la canción que había hecho llorar a Khaled y les había cambiado la vida a ambos. Pero esta vez no tocaba en un rincón vacío de un restaurante para una sola persona. Esta vez tocaba en una magnífica sala de conciertos para 2.000 personas, en un edificio que existía gracias a ese instante de conexión. La música fluía entre sus dedos, entraba en el piano y salía a la sala, llenando cada rincón del espacio con melodía y emoción. Tocaba con toda la habilidad que había desarrollado durante años de práctica. Y todos los sentimientos que había acumulado durante años de vida, los interpretó para Khaled y su madre, y para todos los que alguna vez se sintieron perdidos y encontraron el camino de regreso a través de la música que ella interpretaba. Por los puentes que había tendido entre culturas y por los puentes que aún estaban por construir. Tocó para la joven austriaca que soñaba con hacer algo significativo con su vida y para la mujer en la que se había convertido, que vivía ese sueño cuando se apagaron las últimas notas. Hubo un momento de completo silencio en el salón. Entonces, el público se puso de pie al unísono, aplaudiendo y vitoreando con una intensidad que Alina podía sentir en sus huesos. Se levantó del piano e hizo una reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro, abrumada por el amor y el aprecio que la inundaban desde todas partes. Khaled subió al escenario, le tomó la mano y juntos se enfrentaron al público. Dos amigos improbables cuyas vidas se habían cruzado por casualidad y habían sido transformadas por la música. Alina pensó que fue el momento más perfecto de toda su vida y que era solo el comienzo. Habían pasado 15 años desde la inauguración del Centro Cultural Aracid y Alina se encontraba en el mismo escenario donde había interpretado a Bach. El edificio había envejecido con gracia, sus salas desgastadas por los pasos de millones de visitantes que habían llegado de todos los rincones del mundo para experimentar la belleza del árabe. Musicalina tenía 41 años y su rostro mostraba las arrugas de años de arduo trabajo y dedicación. Su cabello aún era castaño, pero con reflejos plateados, y ahora lo llevaba más largo, cayendo sobre sus hombros en suaves ondas.
Había construido algo extraordinario en este lugar, algo que había superado incluso sus sueños más ambiciosos de aquellos primeros días, cuando era solo una joven con una visión. El Centro Cultural se había convertido en una de las instituciones musicales más respetadas del mundo, mencionada al mismo nivel que los grandes conservatorios y salas de conciertos de Europa y América. Miles de estudiantes habían pasado por sus programas. Jóvenes músicos árabes que habían aprendido tanto las antiguas tradiciones de su cultura como las habilidades necesarias para triunfar en el mundo moderno. Muchos de ellos habían desarrollado carreras internacionales, actuando en salas de conciertos y estudios de grabación de todo el mundo, difundiendo la música árabe a públicos que nunca antes la habían escuchado. El programa de residencia había traído a cientos de músicos de otras culturas a Dubái, creando colaboraciones y amistades que habían producido algunas de las piezas musicales más innovadoras de la última década. El programa de extensión educativa había llegado a millones de niños en todo Oriente Medio, sembrando semillas de amor por la música que crecerían durante generaciones. Kamalena lo había logrado. Todo lo que se había propuesto lograr y más, y lo había logrado con el apoyo y la colaboración de Khaled, quien había creído en ella desde el principio. Pero hoy no era un día de celebración. Hoy era un día de despedida. Khaled había fallecido hacía 3 meses. Tranquilamente mientras dormía a la edad de 7 años, rodeada de su esposa, hijos y nietos, la noticia destrozó a Alina, aunque ya lo sabía. Aunque Khaled llevaba más de un año enfermo y le había dicho muchas veces que estaba listo para irse, ella se sentó a su lado en esas últimas semanas, tomándole la mano y hablando de los viejos tiempos, del restaurante en Viena y de la canción que los había unido. Él le dijo que conocerla había sido uno de los grandes regalos de su vida y que estaba inmensamente orgulloso de todo lo que había logrado. Le dijo que su madre la habría querido y que esperaba que ahora estuvieran juntos en algún lugar, escuchando música y cuidando de las personas que habían dejado atrás. Y le hizo prometer que continuaría su legado, que seguiría construyendo puentes entre culturas y compartiendo la belleza de la música árabe con el mundo. Elena le prometió entre lágrimas que nunca se detendría, que dedicaría el resto de su vida a la misión que habían comenzado juntos. Ahora, 3 meses después, subía al escenario de la sala de conciertos para una celebración conmemorativa en honor a su colega. La sala estaba llena de personas que lo conocieron y amaron, familiares, amigos y colegas, artistas, políticos y gente común cuyas vidas él había tocado. Fátima se sentó en primera fila, elegante y hermosa incluso en su dolor. Sus hijos y nietos la rodearon como un muro protector. Sus padres también estaban allí, habiendo volado desde Viena para la ocasión. Ya mayores, pero aún orgullosos de su hija y de todo lo que había logrado. Representantes de gobiernos e instituciones culturales de todo el mundo habían acudido a rendir homenaje a un hombre que tanto había hecho por preservar y promover las artes. La ceremonia había sido hermosa, con discursos, música e historias sobre la vida universitaria, la generosidad y la visión. Persona tras persona habían subido al podio y compartido recuerdos de un hombre que les había cambiado la vida, que les había dado oportunidades y había creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Ahora era el turno de Elena de hablar. La última oradora de la noche, la persona en quien Khaled más había confiado para llevar adelante su sueño. Caminó hacia el centro del escenario, miró al público y sintió el peso de todo lo sucedido desde aquella noche en Viena. Empezó a hablar, contando la historia que tantas veces había contado, pero que nunca perdió su fuerza. Les contó sobre su juventud, una joven camarera en un restaurante, agotada, sin blanca y soñando con un futuro que no veía. Les habló de un hombre rico que entró, tuvo una cena horrible y estaba a punto de irse furioso. Les habló de un impulso. Aún no podía explicar la necesidad de sentarse al piano y tocar una canción que lo había cambiado todo. Les contó sobre las lágrimas de Collid, su historia sobre su madre y la oferta que parecía imposible. Pero, siendo sincera, les contó sus dudas, sus miedos y su decisión final de dar un salto de fe. Les habló de sus 15 años de colaboración y amistad,
de construir algo hermoso juntos, de aprender el uno del otro cada día. Y les contó lo que Khaled había significado para ella, no solo como jefe o benefactor, sino como un verdadero amigo, como alguien que había visto en ella algo que ella no había podido ver en sí misma al terminar de hablar. Alina se sentó al piano que aún se alzaba en el centro del escenario. El mismo piano que había tocado en la noche del estreno hacía tantos años. Y una última vez, tocó a Bach, la canción que lo había iniciado todo. La melodía llenó la sala de conciertos. Familiar y hermosa, cargando con todos los recuerdos, todo el amor y toda la pérdida de 15 años que Alina tocó con los ojos cerrados. Y en su mente, podía ver a Khaled de pie en ese restaurante de Viena. Al girarse para mirarla, con lágrimas en los ojos, vio a su madre, una mujer a la que nunca había conocido, pero que sentía conocer por todas las historias de Kuyit, reproduciendo la misma canción en una vieja radio en una pequeña cocina de Abu Dhabi. Él veía a todos los estudiantes que habían pasado por esas salas, a todos los músicos que habían aprendido, crecido y salido al mundo para compartir sus dones. Ella veía el futuro extendiéndose ante ella. Más años construyendo, enseñando y conectando, más puentes que tender y más música que compartir. Cuando las últimas notas de la canción se desvanecieron, Alina abrió los ojos y miró hacia el techo del hermoso edificio que Khaled había creado. Le susurró un agradecimiento dondequiera que estuviera, por creer en ella, por cambiar su vida, por darle la oportunidad de convertirse en quien siempre estuvo destinada a ser. Luego se levantó y subió al podio por última vez. Y le contó al público que lo que Khaled había escrito en su testamento era que una parte significativa de su fortuna personal pertenecía a la cultura. La dotación de 1 centavo garantizaba que continuaría operando y creciendo para generaciones futuras. Había incluido una última instrucción, una pequeña petición que hizo sonreír a Alina entre lágrimas cuando leyó por primera vez al piano en la sala principal. Que él había escrito debía estar siempre disponible para cualquier camarera que quisiera tocar. El público rió suavemente al reconocer la referencia a la historia que Alina acababa de contar y entonces comenzaron a aplaudir. Aplaudieron a Khaled, su generosidad y su visión. Aplaudieron a Lee, su talento y su dedicación. Aplaudieron al centro cultural y todo lo que representaba. Y aplaudieron la extraña y hermosa forma en que la vida puede sorprenderte. La forma en que un solo momento de conexión puede repercutir y cambiar el mundo. Lena subió al escenario y recibió su amor. Y le hizo una promesa silenciosa a Khaled. Seguiría adelante. Seguiría construyendo. Seguiría compartiendo la música que los había unido. La historia del furioso multimillonario árabe y la camarera que lo impactó tocando un piano árabe se contaría. Durante muchos años, se contaría en aulas y salas de conciertos, en libros y artículos, en conversaciones entre amigos que querían creer que la magia aún era posible. Y cada vez que se contaba, alguien se inspiraba a arriesgarse, a seguir un impulso, a sentarse y tocar una canción para un desconocido que necesitaba escucharla. Ese era el verdadero legado de Khaled, Rashid y Alena Hoffman, el edificio, los programas o el dinero, sino la simple verdad de que la belleza podía surgir en los lugares más inesperados. Y ese momento de valentía podía cambiarlo todo. La sala de conciertos se vació lentamente mientras los invitados se despedían y salían a la cálida noche de Dubái. Alina se quedó después de que todos se marcharan. Sentada sola al piano en la sala vacía, posó los dedos sobre las teclas una vez más y comenzó a tocar. No era a Bach, sino una nueva melodía, algo que ella misma componía. Era una canción sobre la amistad y la pérdida, sobre los sueños que se hacen realidad y el precio que pagamos por ellos. Era una canción sobre una chica austriaca y un multimillonario árabe en un restaurante de Viena, una fría noche de diciembre. Era una canción sobre el poder de la música para sanar, conectar y transformar, y mientras tocaba, Alina casi podía sentir a Khaled a su lado, escuchándola y sonriendo. Orgullosa de la mujer en la que se había convertido, tocó hasta que se acabó la música y luego se sentó en silencio, dejando que la paz la inundara.
Mañana volvería al trabajo porque siempre había más cosas que hacer. Pero esa noche descansaría, recordaría y agradecería todo lo que la había traído hasta ese momento. La historia no había terminado. Solo comenzaba un nuevo capítulo.